Buenos días, Hugo. Muy bien, chicos, comenzamos. Vamos a empezar con el arte minoico. Bueno, antes de entrar al arte minoico, chicos, el pequeño resumen del arte mesopotámico, eh, de la Mesopotamia. Acuérdense que, ¿qué puntos importantes tocamos aquí, chicos? ¿Qué fue lo más destacado del arte mesopotámico en diferencia a el arte egipcio, que fue el que vimos previamente a este? ¿Qué diferencias pudimos notar? ¿Qué crearon ellos que todavía los egipcios no tenían? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Qué diferencias podemos ver entre uno y otro? ¿Qué es lo más destacado que ustedes pudieron notar? Que se incorporó el uso del hierro Se incorporó el uso del hierro, fue una de las cosas. ¿Para qué se usaba el hierro o para quiénes utilizaban el hierro? para el uso del ámbito militar. Uso del ámbito militar, perfecto, muy bien. Ellos lo usaban solamente para los militares y dejaban el resto de los materiales para las demás personas, ¿no? El hierro lo dejaban solamente para los militares. Acuérdense que apareció también el bronce, tomó como que una fuerza muy fuerte. Obviamente esto con la aleación del cobre con el estaño y con el arsénico. ¿Qué otra cosa? Hubo otro dato muy destacable del mesopotámico, a diferencia del egipcio. ¿Alguien se acuerda? Algo que para el egipcio era muy importante, para el mesopotámico ya no lo fue tanto. A ver, Anaí, ¿se le fue por ahí la idea? Em, que ya no hacen monumentos funerarios. Esa es la otra cosa muy destacable, gracias, Anaí. Es la otra cosa muy destacable que podemos ver de los egipcios al mesopotámico o a la era de la Mesopotamia, en donde ya los monumentos funerarios los fueron dejando como que a un lado. Ya no tuvieron como que esa fuerza tan grande que tenían antes. Este, y ahora se dedicaban más a la creación de templos y palacios, ¿no? Gracias a todo la arcilla que ellos tenían en ese momento disponible, fueron creando más construcciones arquitectónicas, pero fueron dejando de lado
toda la parte de los monumentos funerarios y se fueron dedicando un poquito más a la parte de los templos, a la parte de los palacios, de las personas importantes que gobernaban en esos momentos. Perdón. Obviamente dice por aquí que utilizaban todavía las vigas de madera, y pues todo en relación muy similar al egipcio en ese sentido, pero sí sin darle la importancia a la cuestión de la vida después de la muerte, que el egipcio sí tenía bien marcado y que el egipcio sí tenía súper, como parte de sus, ¿cómo le llamamos? Sus creencias más fuertes, ¿no? Sus actividades más destacadas que podemos ver por este lado. Muy bien. Luego viene la parte del arte minoico. Y bueno, entonces vimos por ahí tres puntos importantes, chicos. Lo primero fue que se incorporó la cuestión del hierro y se utilizaba para sentidos militares o sentidos de guerra o guerrillas de personas que peleaban. También vimos que el cobre, gracias a sus aleaciones, salió el bronce y el bronce fue muy utilizado para diferentes cosas. Lo usaban, se fundía, lo utilizaban en moldes y de los moldes sacaban diferentes, pues, aditamentos que ellos necesitaban en su día a día. Y por último, gracias a la arcilla, ellos siguieron teniendo muchas construcciones, pero estas construcciones fueron más dedicados al templo y al palacio y no tanto a los monumentos funerarios. Esos fueron dejándolos ya de lado. Esos digamos que son las tres cosas que podemos destacar de este arte o de esta era. Luego viene el arte minoico. En este arte, chicos, el arte minoico dice, arte minoico o cretense. Es el arte de la civilización minoica o cretense, una civilización prehélica que se desarrolló en la isla de Creta entre el tercer milenio antes de Cristo y el segundo milenio antes de Cristo. Se llama arte cretense, chicos, también, o se conoce como minoico o arte cretense también por el lugar en el que se desarrolló, ¿no? Como se desarrolló en Creta, pues también se le conocía como, también se le daba este nombre también, ¿no? Luego dice, la mayor colección de arte minoico está en el Museo Arqueológico de Erasilón, cerca de Gnosos, en la costa norte de Creta. El arte minoico con otros restos de la cultura material, especialmente la secuencia de estilos cerámicos ha permitido a los arqueólogos definir las tres fases de la civilización minoica. Se dividió en tres fases según los arqueólogos y aquí lo marcan ellos como el minoico antiguo, minoico medio y minoico reciente, ¿ok? Según lo que ellos fueron encontrando, los arqueólogos fueron encontrando de estas civilizaciones, pues pudieron marcar estas tres etapas o estas tres eras en las que podían dividir el arte minoico. Dice que hubo secuencia de estilos de cerámicos. Aquí la cerámica, chicos, empezó a tomar fuerza otra vez. Ya la cerámica la habíamos platicado, creo, ya no me acuerdo en cuál, pero estuvimos platicando de la cerámica que fue fundada. Déjenme nada más refresco eso en el Mesolítico, si no mal recuerdo, por ahí mencionaban un poquito la cerámica, pero todavía no agarraba fuerza. Era como que algo que apenas andaban ahí descubriendo, pero no sabían ni cómo trabajar, ni cómo hacerlo, ni cómo moldearlo. Todavía no teníamos ese dato muy claro. Y en el arte minoico, pues aquí tuvo un poquito más de fuerza, ¿no? Se encontraron más productos de cerámica o más productos hechos de cerámica a través de las excavaciones que llegaban a hacer los arqueólogos. Luego dice que puesto que la madera y los textiles han desaparecido, los más importantes supervivientes del arte minoico son la cerámica, la arquitectura palacial con sus frescos. Al decir sus frescos nos referimos a sus
sus pinturas dentro de los palacios y dentro de los lugares que ellos tenían ahí como templos. Dice, la cerámica, los textiles y la madera desaparecieron, chicos. No que hayan desaparecido al 100%, o sea, ellos seguían usando madera y seguían usando textiles, pero ya no los usaban para la creación del arte. Ya no estaban haciendo eso para que el arte estuviera, ¿cómo llamarlo? Para que el arte ya no estuviera como que tan presente, ellos ya no estaban creando arte en base a textiles o en base a madera. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que tanto la madera como los textiles eran cuestiones perecederas, eh, eran productos muy perecederos que al momento de que tú hicieras alguna obra de arte en ellos, pues con el paso del tiempo se iban a echar a perder o se iban a empezar a descomponer y no valía la pena a lo mejor el tiempo que le dedicábamos a crear un arte o si una pieza nos quedaba muy bonita, pues a lo mejor no valía tanto la pena porque al final del día como quiera se iba a echar a perder o como quiera iba a tener ahí su descomposición y pues ya pierde un poquito el encanto de lo que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? O de lo que nosotros veíamos normalmente en las otras artes o con los otros productos que también llegamos a conocer, ¿no? Entonces, por eso la cerámica fue un poquito más presente, la tomaron más en cuenta por su durabilidad, por sus condiciones, eh, por el producto diferente a lo que ellos ya venían conociendo, ¿ok? Entonces dejaron fuera la madera y dejaron fuera los textiles. La madera y los textiles los siguieron dejando solamente para la madera para ciertas construcciones, ciertas vigas para construcciones y los textiles, pues para todo lo demás que pudiera aparecer o pudieran apreciar como instrumentos o actividades del día al día, pero no como tal, unos instrumentos, pues, o unas obras de arte, ¿no? Más que nada era como cuestiones del día al día, cuestiones de la vida, pero nada que fuera, que quisiéramos que durara siglos y siglos o años y años ahí, en- eh, eh, como un rastro de lo que fue nuestra época o como un rastro de lo que fue nuestra era. Imagínense, chicos, que ahorita nosotros, pues ahorita vivimos aquí, vivimos en esta época, estamos en el siglo XXI. ¿Y se imaginan qué va a pasar en 200 años? Vamos a estar aquí. Bueno, nosotros evidentemente no, ¿verdad? Pero eh, nuestros hijos o nuestros nietos o nuestros bisnietos tal vez les toque vivir aquí mismo donde estamos nosotros o van a estar en una época o en una era en la que a lo mejor tuvieron que emigrar a otro lado, tuvieron que, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Que el calentamiento global, una era glacial, puede pasar en 200 años, se pueden dar muchas cosas, ¿no? Ahora imagínense en miles de años, pues sí es impresionante que todavía a pesar del tiempo y de todo lo que han vivido las épocas o las eras, pues sobreviva todavía cierto número de esculturas y cierto número de arquitecturas también. Dice, a partir de 1900, el inglés Arthur Evans excavó en las ruinas de Gnosos, en el Palacio de Minos, o del laberinto, como también se le conocía, como si allí hubiese estado la corte del mítico rey Minos, que ordenó construir el laberinto de Creta. Este palacio se nombra Palacio de Minos en honor al rey Minos que ellos tenían situado o que estas personas eligieron como rey para esta época minoica. Y el rey Minos mandó a hacer un laberinto dentro del palacio que se conocía como el laberinto de Creta. ¿Ok? Dice, luego fue conocido como Palacio de Hacha o de Hacha Doble porque se observa esculpida por todas partes. Dice, en relieve o en bulto. Esa doble hacha a la cual muy probablemente se le daba culto.
Ahorita vamos a ver unas imágenes de cómo era las ruinas y cómo estaba la cuestión del hacha. Dice, todos estos edificios junto con los primeros, todos esos edificios junto con los primeros teatros que eran semejantes a los posteriores del diseño griego, que también allí se descubrieron pertenencias en los tiempos de mayor apogeo de la civilización minoica, ¿ok? Hacia el siglo XVII antes de Cristo y fueron destruidas por una invasión micénica hacia el año 1400 antes de Cristo. Entonces, aquí nos están diciendo varias cosas, chicos. Primero, cómo era conocido a ver, denme un segundo. Listo, es que estaba pasando un camión sumamente ruidoso. Muy bien, entonces aquí nos dice cómo se conocía el palacio, en honor a quién fue el nombre del palacio, que también se le conoció como laberinto por las instrucciones que dio este rey en cuanto a los laberintos que se iban a construir. Luego como fue conocido como el Palacio de Hacha por las diferentes vistas que tenían ahí esculpidas. Em, Dice aquí que los teatros eran semejantes a lo que los diseños griegos. Aquí se empezaron a mezclar un poquito la cuestión de diseños, chicos, porque entre el arte minoico y el arte griego compartieron como que cierta época en el tiempo, ¿no? Hubo un periodo en el tiempo que compartieron años. Y que estuvieron como que en la misma época o en los mismos años viviendo ambos, ¿no? Hasta que uno desaparece. Normalmente desaparece el más débil o el de menos gente o el de menos, personas armadas que pudieran tener también aquí. Dice, bueno, que eran los primeros teatros que fueron semejantes a los que posteriormente el griego empezó a utilizar. Los teatros eran muy parecidos entre estas dos culturas. Dice que también ahí se descubrieron pertenencias a los tiempos de mayor apogeo de la civilización minoica. Dentro de estos teatros, chicos, fueron donde se encontraron muchos, fue donde se encontraron muchos todavía, este, ay, se me fue. Se encontraron muchos restos de arte, de piezas creadas por ellos dentro de esos teatros, como que las metían aquí o era su máxima o su nueva creación y por lo tanto estos estaban, dándole a los teatros esa importancia en cuanto a la parte artística, ¿no? Si era mi nueva creación y era lo diferente que yo vengo haciendo de otros lugares o de otras épocas, pues voy a plasmar ahí mi arte y voy a hacer toda mi arte también que quede aquí bien definida, ¿no? Dice que posteriormente fueron destruidas por la invasión micénica en el año 1400 antes de Cristo. Ya nos acercamos al nacimiento de Cristo, ya nos acercamos a la llegada de Cristo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué otras cosas importantes pasaron también aquí en esta época. Vamos a ver la cuestión de las hachas. Vamos a buscar, por aquí lo tenía.
Muy bien. Les comparto. Esto, chicos, es lo que nosotros podemos ver como la sala de las hachas dobles, ¿no? Aquí en esta parte estaban situada una sala o em, un lugar específico en donde en donde tenían ellos exhibidos las cuestiones de las hachas dobles, ¿ok? Las hachas dobles como tal, chicos, pues son este tipo de hachas que nosotros ya conocemos, pero ellos también las plasmaban de una forma pintura, algo así como esto, ¿no? Y pues lo importante es que dentro de este templo tenían un lugar específico en donde ellos tenían ahí exhibidas, ¿no? Miren, aquí tenemos la parte como por fuera y la parte por dentro de cómo se encuentra la cuestión de la exhibición de las hachas, ¿no? En este caso, las hachas dobles. Por eso también luego a este templo se le conoció como el templo de las hachas dobles, ¿no? El Palacio de Minos, chicos, como tal, es en su arquitectura o en su diseño total. Este es el Palacio del Rey Minos que fue construido para él, con lo que ya veníamos viendo de cuestiones de em, todavía un poquito con las cuestiones de arcilla que venimos viendo desde el arte anterior. Fue construido, si se fijan, está grande, era un palacio muy grande, por eso actualmente, ya después de que fueron derrotados y que fueron caídos y demás, fueron descubiertos años después por investigadores o por arqueólogos, pero pues evidentemente ya nada más tenemos ruinas, ¿no? Aquí podemos ver unas ruinas, unos pedacitos, columnas rotas todavía que de ahí por algo que se haya vivido, algo que se haya vivido por ahí, de guerrillas y demás. A ver, hubo una que encontré con, miren, esta parte, por ejemplo, todavía en esta parte de arriba tiene turistas. Actualmente este palacio sirve todavía como un lugar turístico. Hay personas las que van, entran. eh, Dudo que todavía te dejen subir a este tipo de piezas, porque acuérdense, chicos, que con el paso del tiempo y el abuso del ser humano, luego las piezas se van desgastando y termina, miren, por ejemplo, aquí hay un pedacito como cercado. Creo que hay otra imagen que no encuentro ahorita, pero en la que se ve que está cercado y que no te dejan. Miren, esta, por ejemplo. Aquí tienen un pedacito de pinturas que se realizaban sobre estas paredes y esta parte la tienen cercada para que las personas no se acerquen a tocar, a rayar. Digo, evidentemente si alguna persona con malas intenciones quiere hacerlo, lo va a hacer, ¿no? Porque pues está cerquita, no te garantiza nada, pero sí es importante que pues esta marquita te dice a los turistas, no pases, no toques, no rayes, a lo mejor las ciertas fotografías tienen ciertas, características también, no sé, depende. Ya ven que hay lugares que te dicen no tomes fotos y otros lugares que te dicen fotos pero sin flash, etcétera, ¿no? Entonces, esa es otra parte del palacio. Es la misma toma que vimos ahorita, pero de un poquito más lejos y ya con una fotografía, digamos, un tanto real, ¿no? Muy realista de cómo está distribuido todo esto. Esta es otra imagen. Si se fijan, muchas cosas están en ruinas, muchachos, pero pues digamos, se rescató lo que se pudo y actualmente esta parte es considerada como un atractivo turístico, el Palacio del Rey Minos, para que las personas vayan, lo vean, conozcan, vean ciertas características que tienen diferentes a otras épocas que también tuvieron. Mañana vamos a platicar sobre otra característica muy importante del arte minoico, chicos, pero por el momento vamos a dejarla hasta aquí. Ya se va a terminar la sesión de Zoom también. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna duda, chicos, que me quiera decir en esta clase?
No, profe. Ok, Todo bien. bueno. Ok, gracias Hugo, gracias Amaris, gracias Anaí. Muy bien, vamos a dejar entonces la clase del día de hoy hasta aquí y mañana continuamos con la siguiente parte. Sí, mañana también los veo con historia, entonces mañana continuamos con la siguiente parte que sería la columna y la pintura minoica. Que tengan un excelente jueves, chicos, cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios quiere. Que estén bien. Adiós, maestra. Bye. Bye, cuídense.